Buenas noches a todos, bienvenidos a ADN. Lo que nos está pasando en este momento calza justo, exactamente justo, una definición que daba Raúl Eugenio Zaffaroni, que decía que estamos viviendo bajo un totalitarismo financiero. Esto se está viviendo en el mundo, básicamente, baja de los Estados Unidos y se derrama por todo el mundo. Eso es, me parece que la definición más impecable de cómo va a ir trascendiendo la Argentina si es que de alguna otra manera no nos sacamos los obstáculos de encima. La política, y te voy a mostrar la simpleza de la política, cómo cuando uno llega al poder e implementa una buena acción, llega absolutamente a donde quiere que llegue. Mira, se implementó la tarjeta alimentaria. La tarjeta alimentaria se implementa, se le da al Estado dinero a los más vulnerables que están pasando hambre, se le otorga dinero a esos más vulnerables para que se puedan alimentar. El 20% de los comercios grandes, superficies grandes, por ejemplo, ya están reportando un 20% de aumento en sus ventas de alimentos. ¿Está claro? Bueno, entonces ahí tenemos una buena para los empresarios, una buena para el que no podía comer y una buena para el trabajador porque resguarda el trabajo. Ahora, si uno toma deuda, el único que se beneficia es solamente el sector concentrado, porque es el que necesita los dólares para fugarlos. Eso lo sabía el Fondo Monetario Internacional. Esto es lo grave, que el Fondo Monetario Internacional responde a los mismos intereses que los acreedores privados. Podrán ser un poco más flexibles, claramente, pero el interés es exactamente el mismo. O lo hacen directamente los acreedores privados, cuando te prestan la plata, o si no, lo hace el Fondo Monetario Internacional intermediando los beneficios que después van a obtener. Lo hacen por algo. Ellos ya saben que van a venir a la Argentina después con esa cara de preocupado, y vamos a ver las fotos, la cara de preocupado cuando van a los países a ver cómo pueden solucionar, entre comillas, el quilombo que ellos mismos armaron, básicamente. Eso está pasando en Argentina. Pero fuimos a consultar a una persona que verdaderamente es iluminada en estos temas, pero también en tema de justicia, de poder judicial, un jurista el mejor seguramente que tenemos en Argentina, sin ningún lugar a dudas. Estuvimos con Raúl Eugenio Zaffaroni. 40 segundos de escuchar estas definiciones. ¿Cómo está viendo la Argentina en estos 2 primeros meses? Bueno, creo que el gobierno está haciendo lo que puede. Veremos qué rumbo toma un poco más decididamente, pero en líneas generales, bueno, nada es peor que lo que nos pasó. De alguna manera nos hemos sacado de encima a una banda de endeudadores. Está la misión del Fondo Monetario Internacional gracias a eso, digamos, ¿no? Exacto, sí. Qué loco que parece esto de que vengan personas que te prestan recursos económicos a revisar tus cuentas para ver cómo le pagas, digamos, ¿no? Lo lamentable es que no las revisaron antes, porque ¿qué era? ¿Cuál era el negocio? Era traer $100, cambiarlos en pesos, ponerlos a un interés del 50%, cuando tenían $150 los cambiaban en dólares y se los llevaban. Eso no lo veía el fondo. Y entonces después de esto, por favor, Jorge, mostrarnos la foto de Juli y de Luis, que vienen a los distintos países. Esta no es la foto de Argentina, porque obviamente nadie sabe bien a ciencia cierta cómo salen, cuando no se le hace guardia en Argentina para mostrarle la cara a estos dos muchachos que vienen del Fondo Monetario Internacional. En este caso particular, lo vemos en Estados Unidos. Pero mira, acá está, estos son los dos tipos, uno con un bolsito, una mochilita, la otra una señora que parece simpática, riéndose. Estos son los que después van y obviamente empiezan a apretar. Por el otro lado tenés a la gente, ¿no? Mostrame el próximo, Jorge. Mira la gente ayer. Hay gente que todavía sale a la calle por todo, digamos, ¿no? Porque estos no están protestando o no están marchando solamente por una persona, están protestando y marchando por todos. Obviamente que hay que tener tiempo, verdaderamente hay que tener civismo, pero también tiempo y lugar para este tipo de manifestaciones. El sistema no te lo deja, no te deja mucho resquicio para esto. Pero otra de las definiciones de Raúl Eugenio Zaffaroni tiene que ver con la justicia. Cómo actúa el Poder Judicial y cómo actuó el Poder Judicial. Escuchá en 40 segundos otras definiciones. Dale. ¿Cuáles son los riesgos más importantes que tiene hoy el gobierno de Alberto? Dentro de la justicia, ¿qué debería hacer Alberto según su visión? No me animo a dar soluciones, pero algo hay que hacer porque obviamente ha habido una patología institucional en el Poder Judicial, una minoría de jueces. Bueno, ha jugado el lawfare. No solo es un problema para los que están presos, que no paso por encima el dolor de que uno esté preso injustamente, etcétera, no. Es un problema para los 44 millones de habitantes. Claro. Es decir, cuidado,
vuelvo a recordar a Bertolt Brecht, ¿no? Mañana pueden venir por cualquiera de nosotros. Lo peor de todo es que está hablando una persona que conoce bien al de ellos, el Poder Judicial, y te está diciendo que son peligrosos para todos. Verdaderamente, cuando se constituye un fiscal en un mercenario, un juez en un mercenario, es peligroso para todos. Demasiado poco, por favor, Jorge, vamos con la portada. Demasiado poco, esta es la definición también de Zaffaroni. La última de las definiciones tiene que ver con la Corte de Justicia de la Nación. Son demasiado poco para Zaffaroni. Lo que dice que tiene que haber más jueces. ¿Quiénes no quieren que haya más jueces? Los mismos jueces. Dale. Básicamente Chomsky lo dice sistemáticamente, que son las corporaciones las que manejan los estados. Por lo menos Estados Unidos está manejado por las corporaciones. Sí. ¿La Corte tiene el peso de una corporación económica o no en Argentina? Bueno, lobistas hay, claro. Por eso que hay que tener una corte, a mi juicio, más numerosa. Porque está muy concentrado el poder hoy. En ningún país hay una concentración en 3 personas, porque son 5, pero 3 hacen mayoría, de semejante poder. Poder que puede desequilibrar a cualquier gobierno, puede hacer cualquier cosa. Ese poder que manejan los jueces es difícil de dejarlo, porque digo, hay gente que ya se podría haber jubilado tranquilamente de la justicia y no lo hace. El riesgo del Poder Judicial es confundir la identidad con la función. Por eso muchas veces me preguntaban, ¿usted es juez? Y yo digo, no, yo trabajo de juez. Ahora, cuando uno confunde, identifica la función con la identidad, y el día que pierde la función, pierde identidad, ese es el problema. Es no ser nadie, digamos, si se va de ahí. Es no sentirse nadie, o sentirse que perdió todo, que no tiene sentido la existencia, ¿no? ¿Es por eso que lo hacen? Yo creo que sí. Científicos del CONICET empezaron a ver cómo analizar la canasta básica alimentaria. Empezaron a hacer un análisis muy fuerte desde hace mucho tiempo, pero dijeron en un momento le vamos a poner el cuerpo a la canasta básica. Entonces fueron 3 científicos, 2 científicas y uno que se llama Martín Maldonado, y prestaron su cuerpo para experimentar la canasta básica alimentaria. Lo que vas a escuchar son resultados verdaderamente devastadores. Son resultados alarmantes y hasta te diría peligrosos. Este es un científico del CONICET que ahora forma parte del Consejo del Hambre y que tiene que dar ideas para que lo que él sufrió no lo sufran otros. Dale. Martín, ¿cómo estamos? Tomás, ¿cómo estás? Buen día. Contanos qué es Sekalinski, cómo se inició y qué pasó el año pasado. El proyecto Sekalinski es un experimento científico, es una investigación científico-social, médica, que pone a prueba la canasta básica alimentaria del INDEC. Seis personas durante 6 meses comemos canasta básica alimentaria. Un segundo grupo de 6 personas durante 6 meses come, se alimenta con las guías GAPA. Las guías GAPA son del Ministerio de Salud de la Nación. Del año 2000 del Ministerio de Salud de la Nación. Fuimos 3 voluntarios que comenzamos a comer canasta básica alimentaria. Nos dispusimos todo el experimento a hacerlo durante 6 meses y no llegamos. Ellas duraron 3 meses y yo duré 4 meses por impactos negativos en nuestra salud. ¿Qué impacto negativo? 2 de las mujeres que eran voluntarias debieron abandonar al mes 3. Una de ellas a 400 gramos de entrar en bajo peso. No creo que en la Argentina haya problemas alimentarios extremos o graves. La otra se cortó su ciclo menstrual, no le venía menstruación. La Iglesia tiene una visión equivocada en orden a que cree que Argentina tiene una emergencia alimentaria. Solo por la alimentación. Y se me dispararon los triglicéridos. Es impresionante, vos lo estás diciendo como profesional, dijiste pusimos el cuerpo y comimos la canasta alimentaria, o sea, la que te dice un gobierno, o un Estado, perdón, lo que te dice un Estado, que tiene que comer una familia
vos casi que podés perder la vida en un año, digamos. Lo que nos pasó a nosotros tres es en un experimento controlado, científico, en contexto de clase media, con freezer, microondas, gas natural y toda la contención psicológica y familiar. Imagínate el impacto real, en la vida real, de 3.460.280 argentinos y argentinas en contexto de indigencia, Tomás, cuyos ingresos ni siquiera les permite comprar esta canasta alimentaria que ya estamos mostrando que es obsoleta. ¿Qué hace esa gente? En Argentina hay 15.908.712 pobres. 15.908.712 pobres. Ese número no se redondea. Es un sufrimiento cotidiano de 24 horas del contexto de pobreza. Daniel Arroyo es el ministro de Desarrollo Social de la Nación. ¿En qué quilombo te metiste, Daniel? Verdaderamente es desgarrador lo que estamos viendo, ¿no? Y yo convivo con el dolor todos los días. Conozco la experiencia que han hecho, he hablado mucho con ellos, pero cuando se hace la entrega de la tarjeta alimentaria hablo mucho con las madres. Yo recorro 2 o 3 lugares por día donde se entrega la tarjeta y ver la cara de una madre que dice que no le podía dar de comer a su hijo o que pasó de la leche al mate cocido o al té es desesperante. La verdad que la situación está muy mal. Realmente, ahora mañana llegamos a las 500.000 tarjetas, estamos poniéndole un piso a la caída social, estamos empezando a modificar la situación. Venía bajando todo el tiempo el consumo de leche, yo creo que con esto nosotros recibimos permanentemente qué consumen las madres, va a ir mejorando, pero arrancamos de muy abajo, de una catástrofe social. Vos sabés que yo al principio era medio escéptico con esto de la tarjeta, sinceramente, y los resultados, por lo menos lo que uno ha hablado con comerciantes, con grandes comerciantes, la verdad que ha sido muy importante, ¿no? No sé en cuestiones alimentarias, no sé cómo habrá cambiado la vida de la gente, porque la verdad que uno no puede hablar con cada uno, pero digo, donde está la concentración del testeo de cómo están dando la tarjeta, bien. La tarjeta tiene 3 objetivos. Uno, que todos coman y coman bien, y ahí yo recibo permanentemente todos los viernes los consumos de la familia. ¿Y por dónde va? 60% es leche, carnes, frutas y verduras. Es muy importante. Antes de retirar la tarjeta la entrega el Banco Nación o el Banco Provincia, en el caso de la provincia de Buenos Aires. El ANSES manda un mensaje de texto a la madre diciendo tal día, a tal hora tiene que ir a retirar. En el medio, la madre hace un curso de nutrición donde se insiste con leche, carnes, frutas, verduras. El 60% del gasto está ahí, está mejorando. Yo creo que vamos a cambiar la tendencia y va a empezar a mejorar el consumo de leche. Eso es un punto clave y hay mucho seguimiento. Los nutricionistas dan un curso y después hacen un seguimiento. Pero además la tarjeta, además de una buena nutrición, es trabajo, es agricultura familiar, economía popular, gente que tiene ferias, que produce alimentos y es, como vos decías, movimiento económico. O sea, en Tucumán, yo estuve ayer en Tucumán, son 350 millones de pesos el tercer viernes de cada mes. La tarjeta se recarga el tercer viernes de cada mes, que mueven la economía del lugar. ¿Cuál es la zona más postergada del país? De lo que vos has visto, ¿cuál está más profundamente postergada? Hay 3 realidades. El conurbano es una situación muy crítica, donde vivimos 14 millones de personas, y es pobreza urbana, es pobreza con violencia, con el que vende droga nada más que el que trabaja, con tensión, con informalidad laboral. El norte del país es pobreza con falta de oportunidades y hay situaciones críticas, en particular el caso de Salta con las comunidades wichí, pero el norte del país tiene una situación muy crítica. Y después la Patagonia, donde vive menos gente, es pobreza con frío. Yo siempre creo que la situación más crítica es pobreza con frío. Hay distintas realidades. La tensión fuerte, en términos de cantidad de gente, se da en el conurbano bonaerense. Cuando viene la emisión del Fondo Monetario y vos como ministro de Desarrollo Social decís, che, necesito esta plata para seguir inyectando o necesito más recursos para inyectar, ¿se puede, son permeables a estos mensajes la gente o no? Yo creo que no hay espacio para más ajuste en Argentina, y lo dijo el ministro Guzmán con toda claridad en la presentación en el Congreso. No, esto está agarrado con alfileres. Acá hay 2 problemas, el costo de los alimentos y el endeudamiento de las familias. Nosotros la tarjeta alimentaria no permite extraer dinero del cajero y sí comprar alimentos, por varias razones. Una, porque está todo el mundo endeudado, entonces va directo al consumo de alimentos y te permite hacer política nutricional. ¿Qué está colgado de alfileres? ¿La salud pública o es un problema de una olla de presión social? La vida cotidiana, las familias no están en 0, están en -10, deben plata, todo el mundo debe plata y toma, y plata que entra es para tapar agujeros por un lado o por el otro. En los comedores se pasó de pan a torta frita. Claro. Yo hablo todo el tiempo con las madres y la sensación, digo, el tema de la leche pasó a ser un consumo de lujo. ¿Hay alivio en los comedores también? ¿Ha bajado la gente que está haciendo los comedores o todavía no tenés ahí? No, hoy lo que hay objetivamente es, mejoró la nutrición, Sí. esto que yo digo, o sea, estamos hablando
ya 500.000 tarjetas de familias que fueron a comprar, que mejoran la nutrición, seguimos teniendo la misma cantidad de gente en los comedores, no aumentó, pero se sigue manteniendo. Claro. Hay que reforzar los alimentos en los comedores, hay que generar y fortalecer la tarjeta alimentaria. Nosotros ahora en febrero llegamos al 70% y en marzo llegamos a cubrir 1.400.000 tarjetas. La tarjeta alimentaria son 70.000 millones de pesos al año. Digo, en un contexto de restricción económica tan complicado, el presidente Alberto Fernández definió con claridad que la prioridad está en el Ministerio de Desarrollo Social para la tarjeta alimentaria. Yo siempre que escucho a alguien hablar, digo, veamos el presupuesto, a ver si lo que dice eso no Claro. es. Argentina contra el hambre ha decidido volcar el presupuesto en serio en esto, ¿no? Menos mal, menos mal. No, y es que lo que hay que hacer. Escuchar la segunda parte de este científico del CONICET, Daniel, a ver qué opinión tenés respecto a, probaron la canasta básica, una de las científicas se le cortó la menstruación, tuvo que volver a comer naturalmente, y este señor a los 20 días no tenía más alimentos, además de estar mal alimentado, ¿no? Dale. Para que me quede claro, ¿en Argentina hay hambre? Yo creo que el concepto de hambre no es aplicable a la Argentina. ¿Vos cómo vivías? A ver, contame vos personalmente. Por ejemplo, ansiedad de saber que se terminan los alimentos. A mí se me terminaron los alimentos al día 22 el primer mes. Comiendo poco, cortando las raciones, bajando 2 kilos 600, me quedé sin alimentos en el día 22, a 3/4 de mes. Somos pobres, pero tenemos que ser dignos. Los alimentos de la canasta básica alimentaria, si comes poquito y aún racionando, o te llegan hasta 3/4 de mes o te salteas una comida diaria. O sea que yo cuando voy caminando por la calle me cruzo sí o sí, de cada 3 personas me cruzo con una que está viviendo la situación que vos no pudiste vivir por 4 meses. Sí, exactamente. Bien, entonces la canasta básica que te dice un estado que vos tenés que comer y que vos podés comer, no se puede comer porque deteriora la salud, porque deteriora absolutamente al ser humano, no se lo considera como un ser humano, y entonces después te dice el estado que hay una canasta saludable. El mismo Estado federal sostiene 2 canastas. ¿Dónde está el problema? Las de las guías GAPA cuesta aproximadamente entre 70 y 80% más que la de la canasta básica alimentaria. ¿Cómo fue el grupo que consumió esa canasta? Claro, te cuento algunas de las anécdotas, ¿no es cierto? Uno de ellos dejó de roncar, el otro se le fue la acidez, el otro está haciendo actividad física, otra de las chicas duerme bien y duerme perfecto, se sienten bien. Hay 2 formas de bajar de peso, Tomás. Con una dieta saludable y equilibrada, o en contexto de pobreza, baja de peso porque te estás muriendo de hambre. Declarar el hambre en la Argentina es una derrota moral y simbólica de un país productor de alimentos. Es una cosa increíble. Complicado, ¿eh? Fíjate la centralidad que tiene esta canasta, que el costo de esta canasta determina la línea de ingreso en la cual se divide a los ciudadanos en 2, pobres y no pobres. Viviste esa experiencia, vos personalmente la viviste. Si vos tuvieras un hijo viviendo la misma experiencia que vos durante toda su infancia, ¿qué pedirías, qué harías? Desesperado. ¿Cómo explicarle que nos vamos a dar? Ya en un ratito nada más, el contraste de esto cuando te decían que teníamos que ser pobres pero dignos, Gabriela Pepe te va a mostrar lo que están haciendo los gerentes de Cambiemos hoy en el Estado y cuánto están pidiendo de resarcimiento por irse del Estado, cosa que tendrían que hacer gratuitamente planta política. Daniel, acabamos de ver lo que dicen los científicos que incorporaste a la mesa de... ¿Qué pensás de esto? Tienen toda la razón. Primero, la canasta básica, que hay 3 que han consumido, es claramente, marca la línea de indigencia en la Argentina y es imposible y le sobra un montón de días al mes. Nosotros, la tarjeta alimentaria se recarga el tercer viernes de cada mes por eso. Porque cuando las familias se van complicando, por lo menos viene el tercer viernes de cada mes y completa el mes. Hay un problema serio, le sobran días al mes y además hay una canasta saludable y una canasta básica. La canasta saludable mejora las condiciones. Nosotros tratamos... Yo creo que hay 2 cosas que están fuera de la grieta. 1, no puede haber hambre en Argentina. Claro. Fuera de la grieta. A mí me para gente en la calle y me dice, mira, no estoy tan de acuerdo con la idea política, pero hambre no puede haber. Y 2, hay que cuidar a los chicos. Con la tarjeta buscamos hacer ambas cosas a la vez y apuntar a la nutrición saludable. 60%, si nosotros leche, frutas, carnes, verduras, más lo que llamamos harina sin azúcar, 60% de la compra. Gaseosas, que ha sido un debate, 1,2%. No compraba nadie. No, está claro que las familias apuntan bien. Lo que hace falta son más recursos, tenemos que trabajar entre todos. El aporte que han hecho los científicos es muy importante. Acá hay que pensar en la canasta saludable y una base. Todos tienen que comer bien. No puede haber hambre en Argentina. No puede haber hambre en Argentina. Muchísimas gracias, Daniel, por haber venido. Gracias. En serio, Gracias. Muchísimas gracias como siempre. Me voy para la mesa.
Está Pablo Cablan, está Daniel Fernández Ahumada, está nuestro compañero Isaac y Miguel Ponce de León. ¿Cómo andan? ¿Qué dice, estimado amigo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, hoy hubo novedades en el caso de los Hoy Duendes. es la audiencia previa a la decisión del juez de garantías David Mancinelli de dictar o no la prisión preventiva a los acusados. De acuerdo a lo que estuvimos reconstruyendo ahora hace minutos nada más con el equipo de producción de C5N, mañana antes del mediodía el doctor Mancinelli posiblemente le dicte la prisión preventiva a todos, a los 8 que están detenidos, no así a los que obviamente llegan en libertad. Posiblemente no haya cambio de calificación mañana, pero sí la fiscal de la causa anticipa que la semana que viene posiblemente vuelva a indagar a todos los acusados porque les va a indilgar un nuevo delito, ¿sí? ¿Cuál sería? Agravar la calificación en definitiva. Delito, otro agravante. Ya tiene un agravante, le endilgaría un segundo agravante. A los 8 le tocaría lo mismo. mismo. De actuar sobre seguro, no darle posibilidad de defensa a la víctima. Claro. Y ahí le agravaría la calificación. Y posiblemente incluya como coautores a otros 3. Hoy hay 2 como coautores. Y podría sumar a 3 como coautores, le quedarían 5 y los 3 restantes como partícipes necesarios. Eso va a ser la semana que viene. Esta semana, mañana, prisión preventiva posiblemente para todos. Han pasado muchos crímenes por tu trabajo, por tu profesión, evidentemente. ¿Qué te sorprende de esto? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? El impacto social que tiene. El impacto social que uno nunca sabe por qué un caso impacta más que otro. Y no lo sabes hasta que ocurre. Quizás la particularidad de la situación socioeconómica de los victimarios, Sí, claro. quién era la víctima, las características del hecho, que sea todo un grupo tan importante en cuanto a números que actúen de la misma manera, que sea una conducta repetitiva o repetida a lo largo del tiempo, le da algunos ingredientes que hace esto una historia policial, un caso policial que indigna y mucho a la sociedad. Fíjate que todos están expectantes a ver qué va a pasar, perpetua para todos, la verdad que no sabemos qué va a pasar. Debemos decirle a la gente que posiblemente no le den perpetua a todos. Hay que ver si a alguno le dan perpetua. La expresión de deseo de la sociedad pasa a ser otra hoy porque como que se necesita un fallo de una sensación de justicia severa para este tipo de hechos, por lo injusto, por lo terrible. Pero bueno, la justicia funciona así, hay que ver cuando llegue, ¿no? Es un caso policial, pero que tiene ribetes absolutamente sociales. Quiero aclarar esto, porque Sí. hay gente dentro de la justicia que dice, no vamos a hablar porque los padres de Fernando lo tomarían como que somos parte del circo mediático. No, señor, esto no es un circo mediático. Esto no es un circo mediático. Creo que de esta manera se pueden integrar los temas y profundizarse los cambios sociales. Si estos temas no son tratados como se están tratando, no se profundizan o no se toma la verdadera conciencia de lo que es matar a un ser humano. Si no, los muchachos creían que estaban matando una rata. Y una cosa que me llama poderosamente la atención es primero que en ese boliche estaba la clase baja y la clase alta. Y casi como si fueran científicos de laboratorio, sabían que este pibe era un negro entre comillas, ¿no? Y van y lo matan. Sí, buscaban, fíjate, yo me remito a los hechos anteriores, porque esta banda tiene 6 o 7 ataques que ellos mismos difundían, viralizaban Sí. a través de las redes sociales, por eso lo encontramos y tan rápido, ¿no? El ataque siempre es una conducta repetida, pero del grupo, eso es lo que te llama la atención. Y las víctimas tienen esa característica de ser jóvenes tranquilos, lejos de la pelea, quizás de aspecto un chico más trabajador, del ámbito del trabajo, con aspecto de obreros. Buscan ese segmento para atacar. ¿Cómo los detectan? ¿Por qué buscan a ese segmento de la sociedad? La verdad que eso tiene que explicarlo un psiquiatra, supongo, Sí, un psiquiatra, ¿no? o un filósofo que un tenga filósofo. claro cómo está la situación. Por eso vino Daniel Fernández Ahumada. ¿Qué dice Daniel? Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo explicamos esto? Primero, me gustaría contextuar porque si vamos al caso particular, creo que no vamos a entender nada y creo que le daría la razón a Kaplan que respecto de que hay otros casos que pueden ser similares. Si lo contextuamos, no, cambia. Porque si vamos del caso individual, lo social, lo grupal, lo social general, lo comunitario, lo civilizatorio, nos vamos a encontrar con que este es un caso emblemático, no es cualquier caso. ¿Por qué? Por varias razones, es un crimen de culto, tiene todas las características de un crimen de culto,
creo que algo dijo recién. ¿Qué quiere decir crimen de culto? Un crimen de culto es aquel que se busca por determinados fines que son predeterminados al grupo que lo comete. ¿Y en este cuál sería el fin? El fin es matar a alguien considerado inferior. Obviamente considerado inferior y muerto de la manera que lo vimos morir, ¿no? Es decir, le han pegado en el piso cuando ya estaba inconsciente. Es decir, ¿Superior en qué sentido? superior en lo que socialmente está aceptado como superior. Vamos a contextuar mejor. Esta es la civilización patriarcal. Claro. En su fase capitalista, regresiva, produce marginalización social creciente, irreversible en este punto. Desde la caída del estado de bienestar, los niveles de violencia van a crecer y crecerán indefectiblemente al infinito. Nos tenemos que preparar para este tipo de cosas. Por eso es emblemático este punto, porque sería como el crimen que dice es un antes y un después. Claro. No es que no haya habido violencia antes, sí, pero este crimen podría ser el primero de una serie de situaciones que se van a agravar. Porque... Qué duro lo que estás diciendo, pero para. Sí, Porque uno lo ve desde la crónica policial, que una patota ataque a un chico, la salida de un boliche y le pegue y lo mate, bueno, te puedo contar todas las semanas. Totalmente. Uno, ¿por qué tiene estas características? No lo sé y estoy escuchando mucha atención. Pero ¿por qué decís que hay que prepararse para estas cosas? Hay que prepararse porque en realidad yo soy un pobre digno y hay gente que no se da cuenta que es un pobre digno y que cree que a lo mejor tiene futuro, tiene perspectiva, pero en las actuales condiciones del sistema de reproducción, es decir, yo voy a tratar de desideologizar este problema. Dale, a ver. Voy a tratar de objetivar el problema, porque si lo ideologizamos con palabras, posiblemente no sea antiintuitivo, no entendamos nada, nos vayamos todos a dormir con una sensación horrible. Lo que intentemos hacer un paréntesis, hagamos un paréntesis. Ha ocurrido un hecho de estas características. ¿Qué lo produce? Lo produce la civilización en la que vivimos. Esta civilización tiene 3 principios: la fuerza, la jerarquía y el terror. Y los opera en tándem con mucha eficacia. Pero como esta civilización no puede resolver otra cosa que no sea estos 3 principios o el producto de estos 3 principios, genera muerte, genera enfermedad, como se dijo en el bloque anterior, y genera tristeza. Ahora, los jóvenes que están en este marco social civilizatorio también son piramidales. Claro. Y bueno, dentro del rugby, si hay un deporte que es esencialmente el uso de la fuerza, es el rugby, no hay otro, y ahí dentro se juega el culto de la fortaleza y también el culto del otro, del distinto, ¿no? Ese que no puede pertenecer a nosotros. Ahí en ese marco se puede llegar a comprender realmente que esto va para mal. Esta pregunta va para Paulo. Paulo, vos viste, si tenés las imágenes, por favor, Jorge, del McDonald's, es tremendo. Los pibes acaban de matar a... Es muy difícil explicarlo. No sé si lo tenemos en las imágenes, lo vamos viendo. Esto ocurre 1 hora y pico después del crimen. Hay un video previo que es de un domo en donde queda claro que todos saben que lo habían matado, porque uno de ellos... O sea, cuando van al McDonald's todos sabían que lo habían matado. Lucas Pertossi regresa sobre sus pasos antes de cambiarse, el grandote, el que filma, el que tiene la tarea en el grupo de grabar para después viralizar las agresiones. Eso es parte del culto. Claro, hace siempre lo mismo. Hace siempre lo mismo. Acá ya se cambió. Es el de remera rayadita, a rayas. Antes de cambiarse, regresa a la escena del crimen, está a unos 30, 40 metros. Desde la esquina quedó registrado en la cámara del domo del municipio de Villa Gesell. Desde allí habla con una persona que pasa caminando y está mirando. Y es el momento en el que manda el audio, queda registrado mandando un audio que la fiscal lo hace transcribir a ese audio en ese momento exacto. Y ahí es donde dice la famosa frase de... ¿Caducó? Caducó. Él lo dice, no sé si lo tenemos, buscarlo, es el anterior, el del domo, lo vamos a ver, lo vemos ahora. Estoy acá cerca donde está el pibe y están todos ahí a los gritos. Está la policía, llamaron a la ambulancia, caducó. En el domo, en la cámara de seguridad, seguramente lo vio durante el día, si no lo ponemos en un ratito, aparece este tipo, Lucas Pertossi, y mira y se lleva el teléfono a la boca mandando un audio. Ese audio lo recuperó la Policía Federal, lo transcriben y da exacto, es el momento que él regresa e informa. Después de informar que caducó claramente y viendo el lugar donde está parado, no hay una segunda interpretación, me parece que está diciendo que murió.
Finalmente se cambian, van a la casa, se cambian y se ha cambiado, como veíamos recién en McDonald's, van a comprar, son 4 los que van a comprar, compran una hamburguesa, una gaseosa y comen tranquilamente. Ahí donde aparece, el que aparece en círculo es el que dicen el sospechoso número 11. ¿Por qué? Porque no está identificado. Qué increíble. La verdad que Cuando llega la policía, a las 10 y pico de la mañana llega la policía, ellos seguían chateando en un grupo que tenían. En ese grupo uno dice, policía afuera, sí, mal, está la poli, salgamos. Empiezan a pasarse mensajes. La policía cuando llega dice, estaban durmiendo. Porque se hacían los dormidos. Cuando ven los teléfonos, no estaban durmiendo. Y hay un testigo que dice que cuando llega la policía uno sale corriendo. ¿Para qué fueron al McDonald's? O hacerse ver, con no otra les ropa. importó nada. Claro. Una cosa, yo he visto en muchos casos... ¿Fueron a comer, decís? Sí. Sí, Yo he visto, es un culto. claro, yo he visto en muchos casos Hay placer que buscan ahí. una coartada. Pero buscar una coartada después de matar está nervioso. El asesino, por más asesino que sea, está nervioso. ¿Ves el video? No está nervioso. Es interesante. Eso a mí me llama la lo que está atención. diciendo ¿no? Daniel, Un culto, es un claro. culto, o sea, el culto se termina comiendo. Tranquilamente, hicimos Ay, lo que ay, debíamos. ay. Ay, pues vos es que hubo una reacción social importante también en Gesell, ¿sabes, Enorme. Pablo? Digo, hoy bajaban los pibes y los insultaban y le decían asesinos. Hay una reacción importante de la Sí, sí, sociedad, es por eso que no es un crimen cualquiera, sino que es a partir de aquí. O sea que estamos a tiempo de poder cambiar esto. Sí, claro. La cuestión es cambiar la base, la estructura piramidal violenta. El problema es que de aquí, del estado de bienestar para acá, se abrió una dimensión caníbal, digo yo, los Sí. liberales caníbales, Carrió, etcétera, promueven que a esta gente hay que descartarla. O sea, el que no entra dentro del marco del sistema de reproducción capitalista, es decir, que no, bueno, que puede ser descartado en términos de que no es requerido por su fuerza laboral no es requerida, esa gente tiende a crecer la cantidad. Entonces, esto es un caldo de cultivo muy negativo para la sociedad en la que vivimos. Porque, imagínate, estamos con el 40% de descarte hoy a nivel mundial. Sí. Esto en 20 años, con el avance tecnológico, la xenobótica, la robótica, qué sé yo, puede llegar al 70%. Ahora, si tenemos el 70%, es fácil imaginar que vamos a tener la duplicación de estas situaciones. Claro. Y como bien dice Kaplan, esto es una cosa de casi todos los días, pero como es emblemático, como es casi un crimen ritual, es posiblemente esté bien, digamos, lo podemos verificar porque la sociedad salta como... Hasta aquí llegamos. Es increíble, pero acá no parece haber grieta. O por lo menos no el 50 y 50, ¿no? No sé. Mira, hay un estamento social que me parece que esto no le importa nada. A ver, a los que nos creemos al menos bien pensados, nos creemos. A mí la verdad que me emociona la historia de Fernando y por suerte está lleno de Fernando. Increíble. Un chico, los papás, arranca por los papás. Consigue un trabajo, era albañil, paraguayo, esos paraguayos, consigue un trabajo de portero en el centro para estar cerca de un buen colegio. El chico va a un buen colegio, tiene una beca, mantiene esa media beca para poder estudiar, hace el ciclo básico obligatorio de la UBA, quiere ser abogado. Sí. Para estos hijos de su madre, lo lees en el expediente, es un negro de mierda. Claro, pero y lo va a seguir siendo. Y hay un decálogo de este chico Está claro. que realmente es asombroso. Hay un decálogo que salió. Sí, es Sus buenísimo. propósitos para este año son Maravilloso. asombrosos. Claro. Es tremendo, es tremendo. Es un tipo pacífico. Pero comparte lo que dice Pablo, o sea, sigue siendo un negro de mierda para la sociedad. Para Una cosa que este grupo, sí. no se ha profundizado en esto, y esto pasa en muchas localidades porque también son cajas los boliches, ¿no? Sí. Los boliches son cajas de los intendentes siempre. Y acá no se pueden hacer los boludos ninguno de los intendentes de la República Argentina. Terminan siendo cajas de los intendentes. Entonces, como pasó en Cromañón, permitimos que haya más gente, le vendemos el alcohol que quieran los pibes, le damos el alcohol que necesitan, dejamos entrar a menores. Yo soy de Córdoba y hace 2 años estuve en Villa Gesell con mi familia y a las 7:30 de la tarde tuvimos que irnos. Se percibía en el centro un clima bastante denso y pesado. Y eso también es parte de un municipio que, bueno, que permite ciertas cosas. Ahora el intendente dice que en sesiones ordinarias, porque no vale la pena llamar a los concejales extraordinarias, no, acá en Villa Gesell. Ajá. No, en Córdoba no le pusieron el cascabel al gato nunca, ¿eh? Hasta que te Olvídate. parezca muerto. Pero es una reacción política. A ver, dicen, cerremos todo. ¿Cuál es la solución? No, pero es que no lo van a hacer. ¿Vos creés, Pablo, que lo va a hacer eso? ¿Qué hace con los inempleados? Pero no ¿Qué se van hace a quedar con los sin la empresarios que caja. pusieron plata? Sean buenos o malos, son empresarios. Pusieron plata, hay 100, 150 empleados que viven de los boliches. Pero tienen que hacerla bien y que estén abiertos, pero hacerla bien. Tiene que haber controles. Pero eso Tiene es que el haber Estado. controles. Tienen que laburar 2 meses al año los controladores de la vía pública en Villa Gesell. 2 meses al año.
y le garpas todo el año 2 meses, tiene que estar toda la noche, muchachos. No hay ¿Cuántos boliches hay en Villa Gesell? 2 o 3. 2 o 3 boliches. Bueno, ¿cuántos empleados tiene, intendente, para supervisar la cosa? ¿Policías había en la Policías había, pero pasa que está mal regulado. La policía no tiene injerencia dentro de un boliche, no tiene injerencia, no hay policía. Pero en la vía pública sí. Pero sí, pero dentro de la... hay 1000 personas en un boliche tomando alcohol. El único tope de la venta de alcohol es la plata. A vos te venden alcohol hasta que se te acaba la plata. Si vos tenés mucha plata, te ahogás en alcohol y te van a seguir vendiendo. Adentro no hay injerencia del Estado. Debería de haber injerencia del Estado. Afuera había policía. Por eso de hecho, pasa que hubo una pelea a la vuelta, apuñalan a alguien a la vuelta y la policía sale corriendo, claro. Y es ahí donde los asesinos aprovechan para matar a este joven. Ahora, los pibes eligen los lugares donde tienen más libertades para chupar, para hacer las cosas que les gustan a los pibes hacer. Entonces, cuando no hay adultos que pongan reglas, cuando hay un Estado que está totalmente ausente, este es el video, pueden pasar. Este es el video que regresa sobre sus pasos Lucas Pertossi, no sé si lo están viendo. Sí, sí. ¿Ves? Hacia la izquierda, la calle que sale hacia la izquierda es el boliche. Está a una cuadra el boliche. Ves que simula acercarse a un tipo que viene caminando. Cuando mira, ¿ves que miran hacia la izquierda? Están viendo hacia el lugar donde está muerto ya Fernando. Mirá, como empieza a mandar audio. Ahí donde dice la famosa ya y horrorosa frase de caducó. Ahí ves, es el momento, da exacto el horario. La fiscal lo tiene ¿Podemos registrado. buscar los factores de reproducción de esta situación? Dale. Ya contextué, imagino que quedó claro que hay un factor social general civilizatorio que produce toda esta cosa. Sí. Es también la percepción de no requerimiento de la juventud, efectivamente, objetivamente. Pero después hay algunos factores, como por ejemplo los videojuegos, que producen psicosis, que bueno, una cantidad de desastres. Los videojuegos. Hay un canal que creo que es Fox que pasa una lucha ficcional, pero que está tan bien hecha que para un niño... Y hay otra que no es ficcional. Para la niñez no es, digamos que no se sabe qué es, o sea, lo pueden repetir. Y he visto que hay que como que enseñan en ese canal, enseñan a golpear a alguien en grupo, cómo organizarse y hasta pegarle muchas patadas en el piso a una misma persona. Claro. En ese canal, o sea, eso está para que los jóvenes lo cultiven. Sí, claro. Ahora, los videojuegos, por ejemplo, que haya aparecido la UFC en reemplazo del box con un nivel de violencia que es espantoso, obedece a que hay un caldo de cultivo en la juventud como para poder desplazar el nivel de violencia del box hacia estas prácticas. Es decir, el caldo está. Vale todo, se llama. Sí, pero es muy peligroso lo que está sucediendo. Sí, claro, porque realmente, bueno, son políticas de contención de la población. Si yo insuflo en la sociedad que nos matemos entre todos, como pasó en Brasil en el tránsito hace 3 años, yo fragmento la capacidad de la población para mancomunarse y lograr un fin común. Y si yo fragmento, voy a seguir en el poder. Por ejemplo, en San Pablo hace 4 años se dieron cuenta que a 40 kilómetros por hora el tránsito funcionaba perfectamente. Llegó el liberalismo caníbal, liberalizó las velocidades y en San Pablo se mata a todo el mundo en la calle. Daniel, no se puede muchísimas andar. gracias. Después, por suerte, completando lo que dice, somos muchos más los que queremos más Fernando. Sí, ojalá que sí. Y no estos tipos. Claro, ojalá. Hay un caldo de cultivo, pero por suerte seguimos admirando y cada vez más a los Fernandos. Sí. Gracias, Paulo, por haber venido. Gracias, Daniel. Igualmente, muchísimas gracias a los dos. Nos metemos en el tema de Gabriel Pepe. Te va a contar un poco qué pasa con los gerentes que han entrado al Estado en la gestión anterior y ahora no se quieren ir. Se quieren ir. Pero a algunos hay que pagarle cifras multimillonarias. Gaby, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Bueno, a ver qué pasó. El 13 de diciembre, cuando ni bien había asumido el gobierno, se publica el decreto en el boletín oficial diciendo que los trabajadores tenían derecho, en caso de ser despedidos, a cobrar una doble indemnización por un plazo de 180 días. Sí. Esto, por supuesto, estaba pensado para trabajadores del sector privado. Pero ¿qué pasó con las empresas públicas, ¿no? Hay sociedades anónimas en las que tiene participación el Estado, sociedades del Estado, sociedades mixtas. Bueno, se encontraron en el gobierno con 2 problemas. Primero, que el gobierno anterior había multiplicado los cargos gerenciales en muchas de las empresas, ahora lo vamos a ver, y además que muchos de los gerentes que estaban en esas empresas
no se querían ir y estaban pidiendo la doble indemnización para irse de esas empresas. Esos gerentes son casi que cargos políticos, digamos, Claro, ¿no? en realidad obviamente no estamos hablando de los trabajadores rasos, ¿no? Claro. Que hayan entrado con la gestión anterior, ni de los trabajadores de planta tampoco, sino personal jerárquico que tuvo nombramientos políticos, por Claro. supuesto, y en cargos altos, gerenciales altos. Bien, 60 gerentes y 600 personas con designación política categoría letra A. ¿Qué es letra A? Claro, esto es en el PAMI. ¿Qué me contaban en el PAMI? Que hay 60 gerentes que todavía están de la gestión anterior y hay algunos gerentes que pasaron a otras designaciones que también son designaciones políticas. Letra A es una categoría alta en el PAMI y que también están ahí, digamos, con sueldos muy altos y que están pidiendo la doble indemnización también para irse. Son 183 millones de pesos por mes los salarios y costaría, según lo que calculan en el PAMI, 1.000 millones de pesos pagarle la doble indemnización a todos los que la están solicitando. Parate un segundito ahí. Sí. 183 millones de pesos que podrían ir en las prestaciones que se te pase por la cabeza, que van a gerentes que no se quieren ir. Escucha, esa gente entró al PAMI, ¿no? Mirá qué solidarios que son los gerentes políticos, los CEOs. Los CEOs que entraron al PAMI. ¿Cuánto mérito que tienen que seguramente estos tipos después no consiguen laburo? Y como saben que no consiguen laburo, se quedan en el PAMI. ¿Cuánto hay que pagarle? 1.000 millones de pesos, Gabriela. Sí, y están en cada una de las empresas el gobierno, hay algunas donde ya se resolvieron, ¿no?, las situaciones, pero en otros casos están el gobierno viendo caso por caso a ver cómo se puede resolver. Digo este dato para sumarle nada más en qué condiciones había quedado el PAMI, según explica la titular del PAMI, Ilvana Volnovich, que quedó con una deuda de 19.000 millones de pesos en medicamentos y 8.600 millones de pesos de déficit, ¿no? Y con toda esta multiplicación de jerarquías. ¿Vamos con vialidad? Vamos con vialidad. Vamos con vialidad, dale. Bueno, en vialidad lo que encontró el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, es que la gestión anterior había aumentado los gerentes en un 173%. Bien. Cargos gerenciales, es decir, pasaron de 49 gerentes a 134 gerentes. Lo que me dicen ahora en el ministerio es que el tema ya está solucionado. Pero sí, salarios bastante altos, ¿no? En promedio más o menos 230.000 pesos. Y lo que me decían, en muchos casos tienen obviamente el auto de vialidad, por ejemplo, están usando, bueno, lo que me decían hoy es que para desvincularlos algunos, en la liquidación se le va a descontar las multas por infracción que tienen de los autos que utilizaban de vialidad. Los autos del Estado, no los autos propios. Sí, no, los autos del Estado, así es. Vamos con aerolíneas, dale. Aerolíneas Argentinas. Bueno, ¿qué pasó en aerolíneas? También hubo un aumento de la estructura. Hubo 30 gerentes que ni bien ingresó la nueva gestión de Seriani, bueno, se desvinculó a 30 entre gerentes y directores. De esos 5 solucionaron la situación, 25 están reclamando la doble indemnización. Sí. Estamos hablando de salarios más o menos de 200.000 pesos. Según me dicen en aerolíneas, con gente de muy poca antigüedad, ¿no? De un año y medio, 2 años. Y el caso emblemático es el ex director de Recursos Humanos que pide una indemnización por 400 millones de pesos. Vimos la demanda. 400, ¿hace cuánto que está este tipo? No sé exactamente por cuánto tiempo, pero está pidiendo una indemnización ¿Cuál es el millonario. nombre? Juan Ignacio Uribe es lo que está pidiendo la doble indemnización. ¿Y este tipo sigue yendo a Aerolíneas Argentinas? No, ya fue echado de Aerolíneas. No, echaron a todos en la Y ahora pide de la nueva indemnización gestión, 400 millones de pesos. 400 millones de pesos, se le llegó la demanda a Aerolíneas, así que están ahí carta documento, Pero yo lo escuché muchas veces al expresidente decir que Aerolíneas era deficitaria porque había robo dentro de Aerolíneas, Bueno, ¿no? mirá, acá justamente viendo Aerolíneas, cómo era la estructura, acá hay un comparativo de cómo era la estructura de Aerolíneas en 2015 y cómo era en 2019. 2015-2019. Bien. 2019 con la gestión anterior y 2019 con esta gestión. Habían generado, en vez de la presidencia y la gerencia general, ser un solo cargo, como lo tenía en su momento Mariano Recalde, el Cambiemos había puesto 2 cargos, uno presidente, un gerente general, ahora se volvió a 1. Miembros del directorio quedaron iguales y las direcciones pasaron de 12 que tenía la gestión anterior, la gestión de Cambiemos, a 9, exactamente. Las gerencias, verás, también se redujeron de 81 a 73. Así que esto es la reorganización de Aerolíneas. Además, esto también pasó en otras empresas del Estado, por ejemplo, en el Ministerio de Defensa
con lo que es Fadea y Tandanor. También había pedidos de doble indemnización. En el BICE, en el Banco de Inversión y Comercio Exterior, se habían multiplicado los cargos gerenciales a partir de una fusión que hubo con las empresas del Banco Nación, Nación Fideicomiso, Nación Leasing, bueno, de 230 a 600 cargos gerenciales, cargos muy altos, ¿no? 30 de esos son gerentes. Se está haciendo una auditoría, José Ignacio de Mendiguren, que es el nuevo titular del BICE, y en Trenes Argentinos también 30 gerentes se desvincularon y habían pasado las gerencias generales de 2 que había en la época de Florencio Randazzo a 5 en la época del gobierno de Cambiemos. Gracias, Gaby. Muy buen informe. Señores, nos vamos a la mesa porque me encuentro con Ariel Sá, que también tiene una información muy, pero muy picante. ¿Qué haces, Ariel? Buenas noches. Muy buenas noches, Tomás. ¿Cómo estás vos? Muy bien. Bueno, el nombre de Daniel Angelici empieza a sobrevolar la causa de Dolores, donde se investiga la estructura de espionaje ilegal a la cual pertenecía Marcelo Sebastián D'Alessio. ¿Por qué empieza a sobrevolar? A ver, a esta investigación le falta todavía una pata, que es determinar quién controlaba esa organización a la cual pertenecía D'Alessio. ¿A quién le daba las órdenes a D'Alessio, a Bogoliuk, a De Gastaldi, a todo ese grupo que realizaba tareas de espionaje ilegal y de extorsión? ¿Cómo es que aparece el nombre de D'Alessio sobrevolando esta causa? A partir de la declaración de un testigo que estaba siendo investigado por D'Alessio. Ahí está Andújar, el señor Fernando Héctor Andújar, que decía que estaba siendo extorsionado, ¿no? Fernando Héctor Andújar estaba teniendo problemas, se dedica específicamente a la venta de chalecos, era concesionario del Estado, proveedor del Estado en materia de seguridad. Empieza a tener problemas con las licitaciones en el año 2016. Justo la misma fecha en la que, de acuerdo a la investigación judicial de Dolores, se entera ahora que D'Alessio lo estaba investigando. Bien. Este hombre va a Dolores a declarar y le muestran todo lo que tenía D'Alessio en su computadora sobre él. Bien, a partir del año 2016 se me ha empezado a complicar mucho el negocio de las empresas. Acá hay una empresa que se llama Armoring System, que uno de los dueños es Gustavo Dorf. Venden chalecos antibalas, ¿no? Exactamente. Bien. Vende chalecos antibalas, cuando va a declarar le muestran lo que tenía D'Alessio en su computadora, toda información del año del 2016, vida y obra de Andújar, y ahí Andújar dice, bueno, miren, lo que pasaba en ese año es que yo estaba empezando a tener problemas con mi competencia en la venta de chalecos. Claro. ¿Quién era su competencia? Gustavo Dorf, dueño de otra empresa, que era además en parte de Daniel Muñoz, un hombre vinculado a la causa de los cuadernos, que había sido procesado también Dorf en la causa de los cuadernos, pero que sin embargo luego logró seguir manteniendo relaciones con los estados. Y era amigo del doctor Angelici. Dorf vendió 60.000 chalecos, decía Andújar, un promedio de 45 millones de dólares en una de las licitaciones del Estado. Él me vino a ver, después que yo lo impugno en la Ciudad de Buenos Aires, él me vino a ver y me dice, yo tengo que levantar la impugnación. Yo le digo que no. Yo tengo mejor producto y mejor precio. Dorf dijo, tenés que levantarla porque yo tengo acordado y voy a vender mis chalecos. Bueno, después también hizo lo propio en Mendoza, en Córdoba, etcétera, y decía que venía manejándose de esa manera. De alguna manera asustándolo a Andújar para que levantara sus productos. Exactamente. Andújar se da cuenta ahora que cuando Dorf le estaba diciendo que tenía que levantarse, que tenía que dejar de impugnarlo en las licitaciones, tenía que dejar de competir con él, al mismo tiempo D'Alessio lo estaba investigando. Y nosotros tiramos un poco del piolín para ver quién era Dorf y nos encontramos con que es una persona de la extrema confianza de Daniel Angelici, que habían sido compadres. Bueno, acá sigue y al final dice, D'Alessio le reportaba a Bogoliuk, se utilizaban las herramientas a su disposición, en base de datos oficiales, para realizar en forma urgentes averiguaciones que pudieran resultar necesarias. Bogoliuk era aludido por D'Alessio como su jefe de operaciones. Respecto a Bogoliuk, cabe agregar vínculos con la AFI, obviamente, y Daniel Angelici. Esto, ¿sabés de dónde surge? Esto es la respuesta, está citado cuando le responden a D'Alessio el pedido de ser enviado a prisión domiciliaria. Ahí el juez Alejo Ramos Padilla escribe él mismo que D'Alessio en su declaración había dicho que Bogoliuk, uno de sus socios en esta organización ilícita, respondía a Pinamonti y eventualmente también a Angelici. Ahí es donde se hacen las conexiones. Angelici, evidentemente, estaba vinculado con D'Alessio, D'Alessio lo espiaba a Andújar y Andújar era la competencia de Dorf, que al mismo tiempo era un hombre de la confianza de Angelici. Sí, a ver, mostrame más artículos sobre este muchacho Dorf. A ver que lo digan los medios de comunicación, que inclusive son afines al gobierno, o eran afines al gobierno. Un empresario ligado a Angelici y Muñoz se quedó con otro contrato. Era muy impune este muchacho, ¿eh? Ahí estamos viendo que el propio diario de la Nación muestra el vínculo entre Dorf y Angelici. Y también vimos que en la causa de Dolores hay una cita donde el juez Ramos Padilla dice que el propio D'Alessio decía que Bogoliuk, uno de sus socios,
respondía a Pinamonti, un hombre que supo estar en la AFI, y también a Angelici. En un ratito, después de la tanda, vas a ver una perla de Miguel Ponce de León. ¿Cuándo empezó la causa de los peajes con Macri? En los 90. No te pierdas la charla que tuvo Neustadt